estos últimos domingos el mandamiento número 5, el cual nos habla de esta honra a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Y nos llama a la importancia de esta primera relación que tenemos, padre e hijo, pero también, si bien hay una observancia de los hijos al respeto y a la honra de los padres, también hay un llamado de atención para los padres, que vivamos conforme a lo que queremos que nuestros hijos hagan, no simplemente con teoría, sino con una vida práctica que dé el ejemplo a nuestros hijos de la manera que deben comportarse y andar en esta vida. También vimos cómo este mandamiento se desprende y se extiende a todas las relaciones de la vida. Vimos que esta honra se debe en el trabajo, a nuestros jefes, a nuestros iguales, y si hay alguien que esté bajo nuestras órdenes, también debe estar este respeto hacia ellos. También se extiende a la política. Aquellos gobernantes que nos gobiernan de forma honesta deben ser honrados. Y también se extiende a la iglesia. Aquellos ancianos, aquellos pastores que están puestos en la localidad, deben ser honrados, deben ser honrados. Entonces vemos que esta honra es mucho más abarcativa del padre y la madre, sino que se extiende a todos los ámbitos en cuanto a las relaciones en las cuales andamos. Hoy nos toca entonces cerrar con este mandamiento, con el punto 71 del Catecismo de Benjamín Bedón, el cual hace la pregunta: ¿cuál es la razón anexa al quinto mandamiento? Y la respuesta dice: la razón anexa al quinto mandamiento es una promesa de larga vida y prosperidad en medida que sirva para la gloria de Dios y el bien propio a todos aquellos que guarden este mandamiento. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y uno dice, bueno, va a haber días prolongados en la vida si obedecemos este mandamiento. Y generalmente, culpa del pecado que todavía mora en nosotros, nos ponemos en un lugar donde no debemos estar, y es en el lugar de juez. Cuando muere alguna persona justa, alguna persona que obedece y honra a sus padres en temprana edad, podemos llegarnos a estar en el lugar de juez y decir: Dios se confundió, Dios erró. Y no estamos teniendo en cuenta que nosotros tenemos una visión corta de las cosas, tenemos una visión pecadora de las cosas, tenemos una visión que no es sabia por completa. Por otro lado, tenemos que ver del otro lado quién está dirigiendo todas las cosas, y es Dios. Tenemos un Dios que conoce todas las cosas, conoce las cosas presentes, pasadas y futuras, y todo lo conoce perfectamente. Y es un Dios perfectamente amoroso y perfectamente sabio. Entonces, nosotros vemos una perspectiva de la vida y decimos, bueno, esta persona justa se murió en temprana edad. Y nosotros, con el pecado de nuestro análisis, podemos decir, bueno, se confundió. Pero no estamos viendo todas las cosas. No sabemos de qué aflicciones futuras Dios lo pudo haber librado a ese cristiano, a ese justo. Nosotros no sabemos qué acontecía en la vida futura de esa persona si seguía viva. Quizás algunas enfermedades que lo llevaban a un sufrimiento, quizás puede haber desgaste de la propia vida por el mal trabajo forzado o por distintas cosas que nuestro cuerpo se va desgastando y puede haber sufrido en un futuro. Puede haber sufrido persecuciones o rechazos, culpa de la fe, persecuciones y rechazos que lo pueden llevar a entristecer, lo pueden llevar a pecar, pueden sufrir pérdidas de familiares. Nosotros como cristianos, cuando sufrimos pérdidas de familiares, sentimos un dolor más grande que quizás las otras personas del mundo, porque nosotros entendemos que si esa persona murió, por más que sea nuestro familiar, sin Cristo, sabemos que no, su morada eterna no es el cielo, y eso nos duele un poco más. Si bien confiamos y entendemos que Dios es misericordioso, justo, santo, y todas las cosas las hace para su gloria, hay un dolor particular cuando hay una pérdida de un familiar y que no es cristiano. Eso causa un dolor en el cristiano. Puede haber pérdidas económicas o laborales que pueden haber traído muchas aflicciones en un futuro a esta persona, o luchas contra el pecado, que esas están constantemente en nuestra vida, pero esas luchas quizás se pudieron extender
y pudo haber caído en un pecado atroz y dañar la familia de Dios, dañar los hermanos. Puede haber tentaciones muy grandes, puede haber librado Dios de tristezas y pruebas a esta persona. Y esto no es algo nuevo, es algo que siempre ha pasado. Los justos muchas veces mueren en temprana edad. En Isaías, en el capítulo 57, versículo 1, dice: perece el justo, y no hay quien medite en ello, y los piadosos son recogidos, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Nosotros no entendemos con exactitud por qué pasan estas cosas muchas veces, pero no podemos ponernos en el lugar de juez. Nosotros como cristianos debemos entender que hay un Dios que gobierna todas las cosas, que es perfectamente sabio, que es perfectamente amoroso con nosotros y va a hacer todo lo que sea mejor para nosotros. Tenemos que entender que no sabemos de qué luchas o dificultades en el futuro ha librado a esta persona, pero debemos entender, si aún esto no es de consuelo, debemos entender que ese hermano partió a la presencia de Dios, al mismo cielo, hermanos. Ya no hay luchas para él, ya no hay tentaciones, no hay lucha contra el pecado, no hay aflicciones. Ese hermano está en la presencia misma de Dios, gracias a la gracia de Cristo. Esto debe ser un consuelo suficiente y debemos gozarnos en que Dios hace todo de maneras perfectas, hermanos, no de la manera que nosotros queremos. Por otro lado, también podemos ver a aquellos malvados que llegan a una edad avanzada y quizás con prosperidad económica, y podemos pensar que esto es un favor divino. Pero las Escrituras no nos dan a entender esto. Esto que las personas malvadas llegan a una edad que vivan 100 años y sean prósperos económicamente, no significa necesariamente que sea un favor divino. Y esta, vuelvo a repetir, es algo que, al igual que lo anterior, es algo que se ha preguntado las personas a lo largo de la historia. En Job 21:7 dice: ¿por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen en riquezas? Y es una pregunta que quizás nos podemos hacer nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Pero el catecismo nos da una idea real de estas cosas y nos hace ver algo que muchas veces podemos olvidar. Dice: debemos recordar que estas personas que mueren sin Cristo, por más que vivan 100 años de vida y tengan muchas riquezas, ellos siguen siendo malditos. Van a seguir, van a morir, van a progresar en esta vida, van a vivir muchos años, pero si mueren sin Cristo son malditos, hermanos. No tienen la salvación en Cristo. Van a tener una eternidad de juicio esperándolo del otro lado. Isaías 65:20 dice: no habrá allí más niño de días ni anciano que no cumplan sus días, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y ahí vemos estas dos realidades. Un justo que puede morir en temprana edad y un impío que puede vivir muchos años y tener riquezas. Pero vemos que uno es bendito gracias a la gracia de Cristo y uno es maldito porque no tiene esa salvación, no tiene la salvación en Cristo Jesús. O sea que vemos que aunque los justos mueran en temprana edad, tienen una bendición eterna esperándolos. Y aunque los malvados vivan años y años, su eternidad es de juicio justo y eterno. Es preferible, hermanos, morir en temprana edad con Cristo que vivir muchos años sin Él y morir sin Él. Amén, hermanos. En esta vida nosotros como cristianos disfrutamos una paz, a pesar de quizás no tener los lujos, a pesar de que el pecado anda por todos lados, tenemos una paz que se basa en la salvación en Cristo y una paz que se basa en conocer y entender que Dios es soberano. A pesar de nuestras situaciones que pueden llegar a ser adversas, entendemos que Dios es soberano. Dios está obrando todas las cosas para su gloria. Salmo 34:9 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Como cristianos podemos tener situaciones adversas, sí, sin duda vamos a tenerlas, pero aún confiamos en que Dios está obrando para que nos parezcamos más a Cristo, a pesar de nuestro mal rato, de nuestros males días, de nuestros males años, meses. Dios está obrando a nosotros el que hagamos más parecido a Cristo Jesús.
Por eso, como cristianos, disfrutamos vivir en este mundo. Salmo 34, 12 y al 14 dice: ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Este debe ser el andar del cristiano. Guardar nuestra boca del mal, nuestros labios de hablar engaño, apartarnos del mal y buscar la paz y seguirla constantemente. Ese debe ser la descripción de la vida diaria del cristiano. Esta bendición se le concederá a todos aquellos que guarden los mandamientos en la medida que sea para la gloria de Dios y el bien propio. En los miércoles se viene dando la mortificación del pecado, y el cual hablaba en estos últimos miércoles de que debemos buscar la santidad, pero no porque nuestra reputación o no porque nuestra imagen sea dañada, sino por amor a la salvación en Cristo. Y esto, si es movido por el amor hecho la salvación en Cristo, es para la gloria de Dios, no para nuestro bien, no para que nuestra imagen no sea dañada, que no se enteren de tal cosa porque mi reputación va a ser mala, sino que no se enteren que nosotros estamos quizás luchando con algún pecado y tenemos que apartarnos de este pecado por amor a Cristo, por amor a esa salvación que Cristo ha obtenido en nosotros. Todo lo debemos hacer por amor a esta salvación, y de esta manera va a ser para la gloria de Dios. Debemos recordar que va a venir la aflicción en nuestra vida, sí, que van a venir las tristezas, sí, pero debemos recordar que Dios nos ha dado una salvación que es segura, una salvación que no debemos dudar por ningún momento, porque todo lo que Dios hace o promete lo cumple. Job 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas palabras que habló Jehová a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todas aquellas promesas que aún no están hechas en nuestra vida, debemos tener el consuelo que si Dios lo prometió se va a cumplir, hermanos. Se va a cumplir. Nuestra salvación es segura y es completa en Cristo. Debemos confiar en eso. A pesar de que las bendiciones y el gozo pleno no lleguen en este mundo, debemos recordar que después de esta vida el gozo pleno va a llegar gracias a la salvación hecha en Cristo. También vemos que la larga vida y la felicidad son una bendición concedida de forma especial también para los hijos de Dios. A aquellos hijos que son obedientes. En Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: hijo mío, no te olvides de la ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Acá vemos el otro lado de la moneda. Podemos ser hijos de Dios y vivir muchos años de vida. Y uno puede pensar qué contradictorio todo esto. Pero también vemos que Dios niega la bendición a los rebeldes y desobedientes. Vimos recién que pueden vivir 100 años, sí, pueden ser prósperos, sí, pero pueden morir sin Cristo y van a sufrir el castigo que se merecen. Pero también vemos que Dios niega la bendición a los rebeldes y desobedientes. En 1 Samuel 2:31 dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Entonces, hermanos, vemos que puede haber justos que vivan mucho, puede haber justos que vivan pocos, puede haber impíos que vivan mucho, que vivan poco, pero esto no nos habilita que juzguemos y pongamos en duda de que Dios se está equivocando, sino que debemos confiar plenamente en que Dios está ordenando todas las cosas para su gloria, para hacernos parecidos a su Hijo, en todas nuestras luchas, en todos nuestros momentos malos, buenos. Cada circunstancia de la vida debe llevarnos a entender que Dios gobierna toda su creación para su gloria. Amén, hermanos, que Dios nos ayude a que podamos respetar este mandamiento, a que honremos a todas las personas que estén a nuestro alrededor para dar a conocer más y más a Cristo y a ese poder que tiene la salvación en las personas, en el carácter, en la forma de conducirse, que nos ayude a criar a nuestros hijos de acuerdo a los caminos que el Señor quiere. Amén. Oramos.